Leccionautas, un programa de la Iglesia Católica animado por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM y la Pastoral Juvenil Latinoamericana. La Biblia será la brújula que nos indicará el camino. Domingo 26 de octubre de 2025, 30º domingo durante el año ciclo C. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Salmo 33. Preparación espiritual. Espíritu Santo, manifiéstate una vez más. Espíritu Santo, dame un corazón que escuche. Espíritu Santo, úngeme con tu perfume inconfundible. Espíritu Santo, hazme experimentar mi bautismo y envíame a llevar tu palabra en este mes misionero. Amén. Les compartimos la buena noticia de Jesús contada por Lucas en el capítulo 18, de los versículos 9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo, y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, y te doy la 10ª parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Algunas pistas para comprender el texto. Al igual que el domingo anterior, la primera frase del Evangelio nos da la clave para entender la parábola. Dice, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo esta parábola. Por tanto, la parábola se dirige especialmente a esta clase de personas, que más adelante son ejemplificadas con la actitud del fariseo. La parábola consiste en mostrarnos a 2 personas en oración, un fariseo y un publicano. Esta primera presentación era por demás elocuente para los contemporáneos de Jesús. Los fariseos constituían un grupo dentro del judaísmo caracterizado por su estricta observancia de la ley, que los llevaba incluso a separarse de los demás, de los no observantes. Hoy equivaldría a decir: subió al templo a orar un hombre religioso, fiel cumplidor de los mandamientos. En contraste tenemos un publicano, un cobrador de impuestos, o sea, un hombre vendido al poder romano dominante, un ladrón de los dineros del pueblo. Hoy diríamos: subió al templo a rezar un pecador, un desfallatado, a quien no le importan la ley ni el honor. Esta es la cara externa de los personajes y el juicio mirada de la sociedad sobre ellos. La parábola se concentra en describirnos su oración ante Dios. El fariseo reza de pie, según la costumbre de entonces, y suponemos que adelante en el atrio de los israelitas, pues se siente cerca de Dios. En su oración, dando gracias a Dios, se compara con los demás, a quienes juzga como ladrones, injustos y adúlteros, y también se compara con ese publicano. Luego se mira a sí mismo y enumera sus actos virtuosos que van más allá de lo exigido, sus ayunos 2 veces por semana y su pago del diezmo sobre todo lo que adquiere. Agradece a Dios, pero despreciando a los demás y exaltándose a sí mismo. No le pide nada a Dios, más bien le muestra sus obras meritorias. Como bien indica François Bobon, el fariseo, más que hablar a Dios, se habla a sí mismo y se aísla de Dios y de los demás. En contraste, el publicano se coloca a distancia, suponemos del Santo de los Santos, lugar de la presencia de Dios, pues se sabe lejano del Señor por su vida pecadora. Tiene la mirada baja, signo de arrepentimiento, y tal vez de vergüenza por su condición de pecador.
Además, como signo de dolor y de culpa, se golpea el pecho, como haciendo brotar de lo más profundo de su corazón una súplica de perdón. Oh Dios, te pido que tengas misericordia de mí, que soy un pecador. Por tanto, lo que pide el publicano es el restablecimiento de su relación con Dios mediante el perdón o expiación de sus pecados. Por ello, François Bobón propone traducirlo: oh Dios, reconcíliate conmigo. En breve, se reconoce pecador y pide sinceramente perdón a Dios por ello. La narración termina con la valoración de Jesús, que está en contraposición a la espontánea valoración social, y también a la que el fariseo tenía de sí mismo. En efecto, el publicano bajó justificado, declarado justo por Dios. El fariseo no. El relato concluye con la repetida frase: Dios humillará a todo el que se engrandece y engrandecerá al que se humilla. Es claro el mensaje uniendo el comienzo y el final. El que se considera justo a sus propios ojos y desprecia a los demás no es justificado por Dios y será humillado. El que se considera y reconoce pecador y se humilla por esto es justificado y será exaltado por Dios. Continuamos con la meditación. Todos buscamos la aprobación de lo que hacemos, de cómo vivimos, sea ante nosotros mismos, ante los demás o ante Dios. Y son tres las miradas que nos aprueban o nos reaprueban: la nuestra, la de los demás y la de Dios. La que realmente debe importarnos es la mirada de Dios, que nos justifica, nos declara justos, porque justo es justamente el que agrada a Dios, el que está en el camino de la salvación, de la santidad. Entonces vemos que el fariseo de la parábola ante todo se aprueba a sí mismo, y haciendo esto se engaña a sí mismo, engaña a los demás y peor, no agrada a Dios, no entra por el camino de la salvación. Esta autojustificación del fariseo queda patente en su oración, donde solo nombra a Dios una vez y luego se nombra a sí mismo utilizando la primera persona del singular. Yo ayuno, yo pago el diezmo, yo no soy como los demás hombres que son pecadores. Y a la falta de humildad por parte del fariseo se le suma también su soberbia, su falta de caridad contra el prójimo, porque se compara con los demás y los juzga y los desprecia a todos, en especial al publicano. Este evangelio es actual y nos tiene que servir para mirar cómo anda nuestra vida espiritual. También en el catolicismo puede infiltrarse la tentación del fariseísmo, de creer en el poder de las propias obras al margen de la gracia de Dios, de hacer una oración vacía, de cumplir con las prácticas de piedad, hasta incluso la Eucaristía, que solo sirven para mirar solamente nuestro yo. En cambio, el publicano reconoce su pecado y pide a Dios la gracia de ser perdonado y aprobado por él. Siguiendo a Cantalamessa, podemos ver que representados en el publicano y en el fariseo, dos categorías de personas con las que Jesús se encuentra permanentemente en el Evangelio. Una son los pecadores, que según la concepción de la época, incluye a todos los enfermos y a los afectados por algún mal, y que por eso no agradan a Dios, no son justos. Los otros son los que se creen justos a sí mismos, desprecian a los demás y por eso tampoco agradan a Dios, viven una falsa justicia, la autojustificación. Lo que nos dice el Evangelio al respecto es que entre estas dos categorías de personas, la más alejada de la salvación son los que se creen justos, no los pecadores, y que Jesús ha venido a buscar y a llamar a los pecadores para ofrecerles la conversión, el camino a la salvación en el reino. Solo les pide que se arrepientan y que pidan y crean en el perdón de Dios. Si hacen esto, quedan justificados, como el publicano de la parábola.
Justamente esta parábola nos muestra el verdadero camino para llegar a Dios, como nos decía el Papa Francisco. Para ascender hacia Él tenemos que descender dentro de nosotros mismos, cultivar la sinceridad y la humildad de corazón, que estas nos permiten mirar con honestidad nuestras fragilidades y también nuestra pobreza interior. En la humildad nos hacemos capaces de llevar a Dios, sin fingir lo que realmente somos, las limitaciones y las heridas, los pecados y las miserias que pesan en nuestro corazón, y de invocar su misericordia para que nos cure y nos levante. Él será quien nos levante, no nosotros. Cuanto más descendemos en humildad, más nos eleva Dios. Aquí puede surgirnos la misma cuestión que le plantearon a San Pablo cuando predicaba esto. ¿Y las obras, las buenas acciones, dónde quedan? No valen nada. Quedan en segundo lugar, dejándole el primero a la obra de Dios, a su gracia, porque las buenas obras son efecto y no causa de nuestra justificación. La justificación, es gratuita, causada por el infinito amor misericordioso del Padre manifestado en Jesús. El hombre que tiene como meta su última y propia perfección jamás va a encontrar a Dios, pero el que tiene la humildad de dejar que la perfección de Dios actúe en su propio vacío, no pasivamente, sino trabajando con los talentos que se le han concedido, será siempre un justificado para Dios. Continuamos la meditación con las siguientes preguntas. Cuando rezo, ¿me presento tal como soy ante la mirada de Dios? ¿Cómo me juzgo a mí mismo por lo que hago y por cómo vivo? ¿Soy de juzgar y condenar despreciando a los demás que no viven como yo? ¿Cómo me siento ante la mirada del Señor? En la oración, presento al Señor mis debilidades para que tenga misericordia. Gracias, Jesús, por tu amor. Enséñame una y otra vez a creer en Él, a creerte, que busque siempre lo gratuito y no condene, que las veces que me mire a mí misma reaccione para mirarte a vos, que no busque sacar partido de los demás y me crea superior. Impulsame para que con humildad me abra tu mirada que me abraza con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. Contemplación. Jesús, ten compasión de mí, que soy pecador. Acción. Durante esta semana me propongo tener un gesto que me haga salir de mí mismo, ocupándome de alguien concreto. Bitácora de grandes leccionautas. No te acuestes nunca sin haber hecho previamente un examen de conciencia de cómo has pasado el día. Vuelve hacia el Señor todos tus pensamientos y conságrale tu persona y la de todos los cristianos. San Pío de Pietrelcina.